Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad. Hoy vamos a platicar del destino de un hombre que un día martes fue desaforado. El día miércoles se logra una orden de captura en su contra. El día jueves finalmente es llevado ante las autoridades y el día viernes está durmiendo ya en la cárcel. Este caso, así de vertiginosa fue la aplicación de la justicia en Guatemala y ustedes lo saben, fue en contra de su presidente, Otto Pérez Molina. Un hombre señalado por hechos de corrupción, por haber metido las manos en las aduanas y haber favorecido a empresarios para no pagar impuestos a su propio país. Un país que no se caracteriza por ser rico ni por tener repletas las arcas de impuestos por parte de los contribuyentes. Pero el caso de la corrupción, de si participó o no en este grupo delictivo integrado por la línea, es lo de menos. Lo importante en esta oportunidad es darnos cuenta de que el presidente de un país, por pequeño que sea, ha sido procesado de manera tan veloz, de manera tan vertiginosa y ha sido puesto tras las rejas, por lo pronto sujeto a un proceso, pero precisamente detenido y alejado de la propia presidencia de la República. Esto se dice fácil, pero no es cuestión menor, sobre todo si consideramos que su detención, su aprehensión se logra con un grupo de 40 personas más, incluida su vicepresidenta. Pero ¿qué es lo que pasó en Guatemala? No fue el país. No fueron los guatemaltecos, ni fueron las instituciones, y esto hay que subrayarlo, no fueron las instituciones guatemaltecas. Tuvieron que venir de fuera para ayudarles en este proceso. Y es que desde el año 2006 al 2007, ante los hechos tan evidentes de corrupción en los que se movían los políticos guatemaltecos, la Organización de las Naciones Unidas decide crear un comité anticorrupción, un comité que luche en contra de la impunidad en este pequeño país centroamericano. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues Naciones Unidas decide crear el Comité en contra de la impunidad en Guatemala. Este comité opera de manera independiente de las instituciones o de los órganos gubernamentales guatemaltecos. Tiene un presupuesto propio y su titular, al igual que la gran mayoría de sus principales funcionarios, no son guatemaltecos. Su titular es un hombre, para esto, colombiano. Resulta que al investigar, al poderse meter, al poder actuar de manera independiente, lograron dar con los hechos de corrupción del presidente y ahora lo tienen tras las rejas en una prisión militar. Esto viene a cuento porque muchos en México, al ver lo que ocurre en Guatemala, nos preguntamos, ¿hará falta, hará necesidad poner en México a una comisión de esta naturaleza? ¿Será necesario que sea la Organización de las Naciones Unidas desde Nueva York quien decida que ante los hechos de corrupción en México es necesario traer un comité de esta naturaleza? ¿Estamos como para ser regidos y ser inspeccionados por un órgano así desde las Naciones Unidas? La cosa parece descabellada, pero parece que nuestras instituciones no dan para más. Parece que el entramado político de los propios mexicanos no nos deja otra salida. Hay que poner mucha atención con lo ocurrido en Guatemala, porque resulta que aquí tenemos, se supone, un órgano que comenzó como siendo la Secretaría de la Contraloría, creado en aquel 1982, cuando los hechos escandalosos de corrupción del gobierno de López Portillo pusieron a Miguel de la Madrid en contra de la pared y lo obligaron a crear la famosa Secretaría de la Contraloría, que no sirvió y hasta ahora, con otro nombre, no ha servido para nada. Y el caso más reciente, la muestra más palpable de que no sirve para nada, es precisamente la exoneración que han hecho del presidente de la República, de su esposa con el asunto de la Casa Blanca o de la Casa de Malinalco del secretario de Hacienda. Después de una sesuda y exhaustiva investigación de 6 meses, nos viene Virgilio Andrade, el titular de esta Secretaría de la Función Pública, a decirnos que no hubo conflicto de interés del presidente. Ante esos hechos, empezamos a preguntarnos si realmente necesitamos aquí, no una secretaría cuyo titular es puesto por el propio presidente y es darle más atole con el dedo a la gente, sino un organismo independiente con atribuciones y con también, por supuesto, libertad y autonomía de actuación como el que les impusieron a los guatemaltecos. Por lo pronto, allí en Guatemala, desesperados y cansados de los políticos, están optando por un comediante para presidente. Aquí, ya una comediante como es Carmen Salinas es diputada federal. Vamos que volamos para hacer Guatemala. Esperemos que no. Y esperemos que con un órgano independiente impuesto por la ONU o no, los mexicanos seamos capaces de determinar si tales o cuales funcionarios, por alto nivel que tengan, incluso el del presidente de la República, puedan ser sometidos a juicio.
Hasta aquí mi comentario, muchas gracias. Les recuerdo que nos sugieran, que nos compartan sus puntos de vista. Estamos en hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. Recuerden que juntos hacemos tendencia.